Estamos de regreso en un artefacto más. Apolinar está acá. ¿Cómo estás, mi querido Apo? Bien chingón, carnal. Yo te conocía por Apo, no por Apolinar. Ahora te pusiste el nombre completo. Ajá, pues es que ahora por publicidad. No, pues fíjate que de hecho le iba a poner diferente al proyecto. ¿Sí? Le iba a poner Apo Soul, porque pues antes así era. Pero de repente salió, me decía Chumino, oye, Apolinar está bien perro. Y yo decía, pues no estoy tan seguro. No, güey, cálale con Apolinar. Y de ahí, pero sí, mi nombre es Alejandro Apolinar. Es que está bien chido. Ajá, sí. Y el nombre importa, porque al final es como reencontrarte con quien eres realmente. Creo que eso fue lo más chido que yo no había descubierto, que tiene así como, pues no sé, o sea, como que no le había puesto atención a eso, pero cuando hasta sentí porque soy hasta Apolinar III, mi abuelo, mi papá y yo, ¿no? Entonces, tiene como una carga aparte. Es como cuando ya lo vi ya plasmado, sí me impuso, sí. Está chingón. Ahorita que me hiciste el favor de traerme y estoy viendo tu tema de merch, está cabrón, chido. Increíble, ya abordaremos eso. Sí. Pero qué chido que le estés como metiendo todo el tema y es como súper importante. Siempre lo fue, desde tus otras bandas siempre estuvo ahí presente. Ahora me queda claro quién era la mente detrás de eso. ¿Un poco? Sí, pues más era un compromiso que tenemos todos. La verdad es que sí lo veíamos como algo muy formal. En lo que estamos hablando de Innova Inbox. Y sí era como, todos era como, cada quien se ponía tareas, pero sí, sobre todo el Sonta era muy estricto y muy ingenioso, pero sí todos éramos, como que aportamos ideas y las llevábamos a cabo, entonces sí éramos muy disciplinados, esa es la palabra. Claro. Muy disciplinados éramos. Y delegaban, sí se ponían como cosas cada quien. Sí, delegábamos y pues lo que no nos alcanzaba a nosotros, pues veíamos quién nos ayudaba, había mucha gente que aportaba al proyecto y eso fue haciendo pues que sí se hiciera un proyecto que sí tenía mucho compromiso tanto con el grupo como con personas externas. Es la clave, ¿no? Con las bandas. Sí, yo creo que si hay un consejo que puedo dar ahorita a las bandas nuevas es ese, que sí hay que tomarlo como, está chido, al final de cuentas está para divertirse y para crear, pero sí está, hay que darle esa disciplina, como el deporte, como el trabajo, hay una disciplina que hay que llevar a cabo y eso va a hacer que pasen cosas, pues por lo menos va a estar más cerca de que pasen cosas pues que aporten a ese proyecto. Claro, a mí me alucinaba leer una entrevista una vez con Angus Young de AC/DC que decía, nosotros trabajamos 8 horas, esto es un trabajo, 8 horas entre ensayo y lo que haya que hacer de la... Güey, es una forma de ver que la neta, el que primero tiene que poner, porque luego los músicos nos quejamos mucho de eso, de que no lo ven en serio nuestras familias, nuestras novias, nuestras parejas. Primero los papás, ¿no? Que no lo ven en serio, pero creo que mucha responsabilidad de los músicos. Sí, fíjate, yo en aquel entonces, yo siempre les decía, esto es un negocio, esto vamos a verlo como un negocio, y a final de cuentas... ¿No es la llamada que trae? Ok. Estamos esperando una llamada, probablemente cortemos, pero una llamada importante porque Apo es una persona muy ocupada. Esta no es. Y yo siempre decía, hay que ver esto como un negocio, realmente. Yo sí quería, mi idea sí era, pues, dedicarnos a esto toda la vida, vivir de esto. Entonces, bueno, ahí pues pasan cosas en el camino, pero mi idea siempre fue, esto es un negocio, tanto el merch como con la seriedad que le demos y el profesionalismo que le demos al show que vamos a dar, a los discos que hagamos. Yo siempre lo veía como algo, pues como un trabajo, como un oficio, una profesión. Vamos a vivir de esto todos. Y pues la verdad es que sí, porque pues mucha gente no sabe todas las horas que le dedicas a esto, desde la composición, luego viene la promoción, luego vienen las ventas, el acomodar los shows, el booking, entonces es un trabajo fuerte, tú lo sabes. Sí, claro, exige. Que sí te exige tiempo y esfuerzo y disciplina. Claro, sobre todo eso, y a veces lo que uno quiere es nomás tocar la guitarra y ya, pero pues no, es lo que menos haces a veces. Podría ser, pues sí, claro. Puedes llegar a eso. Puedes llegar a la libertad de eso, pero dependiendo a donde quieras irte, ¿no? Entonces, claro, totalmente. ¿Empezaste muy chavo, Apo? Pues fíjate que no tanto, yo era el más viejo de la banda. ¿A poco? Entre comillas, pues, pero sí, empecé más o menos, ya con Innova yo tenía como unos 23 años. Pero yo cuando... Pero a esa edad los demás tenían 20 y ya te vean como el ruco. El Gastón tenía 19, 18, 19 en ese entonces. Sí, es que el Gastón sí estaba bien morrito. Estaba bien chavito. Pero yo cuando me surgió la idea que quería hacer una banda tenía 18 años. Mi primera banda fue a los 18 años. ¿Cuál fue tu primera banda? Se llamaba Contenido Neto. Contenido Neto. Y fue con amigos ahí de la prepa. Hicimos ahí una bandita, tocábamos covers. Me acuerdo que fuimos a tocar a la Autónoma, nos dieron chance de tocar ahí en la Autónoma unos covers y traía la greña larga yo y
a medio concierto nos bajaron porque traía la greña larga. Ah, y ya ves que la autónoma maneja ese rollo como de pelo corto y no sé qué. Claro. Entonces, pues por traer la greña larga nos bajaron a medio concierto. No, y yo así, man. a pesar de estaba todo nervioso porque era la primera vez que me trepaba a un escenario, ¿no? Y ese fue tu primer encuentro, Ajá, ya, sí. la censura. Sí, y nos dieron gas. Pero para mí estuvo bien que lo hayan cortado porque estaba muy nervioso. Sí, La verdad claro. es que Ay, güey, no te dormí una salvaron. noche antes, pues era la primera vez que me trepaba a un escenario. Tenía Sí. como 18 años. Se siente bien cabrón. Y pues bueno, o sea, estuvo chido porque cortó y yo dije, uff. Te has salvado por la nos campana. vamos a bajar, pero sí, pues esa fue la primera banda que tocamos ahí. Hicimos un par de rolas que eran propias, pero realmente nunca las tocamos. Porque siempre eran los covers y así. Y después, el Sonta tiene una banda que se llamaba Oveja Negra y yo hice otra que se llamaba Berlet con unos amigos de él que me presentó. Y pues andábamos ahí en la Peña, Cuiacali y esas cosas en ese entonces. Sí, pues somos de generación Ajá. tal cual, Sí, cabrón. esa generación. ¿De qué año eres? Del 7-7. Como mi hermano Jorge, eres de la misma edad. Ya, sí, yo soy Te ves 7-7. más morro, la neta, ¿eh? Pues sí, como decíamos ahorita, ¿no? El rock and roll te mantiene joven. Pues la sí. música. Sí, la verdad Con es que todo sí. y la pausa. Sí. Digo, a veces lo de la música lo que te da es los horarios extendidos en la noche, ¿no? Los covers, que tocan covers en la noche y eso. Sí. Ahí sí les afecta un poco más. Pero yo sí pienso que la música sí te mantiene joven. Pues hacer lo que te gusta, Sí, ¿no? sí, más bien es eso. Ujú. Oye, ¿y en casa cómo era? ¿Eres hijo único? ¿Tú cuántos más tienes? Tengo 2 hermanas, nos llevamos un año. Una más grande, yo soy el del medio, y una más chica. Ah, tú eres el sándwich. Soy Por ahí sándwich. se dice que el sándwich se convierte en un auténtico hijo de la chingada. ¿Será cierto? Pues, en rato sí. Como pues que sí. tienes que sobrevivir, ¿no? Sí, pues más bien, pero siendo hombre, yo he tenido 2 hermanas, yo era más bien como que el soporte, ¿no? Claro. El estar ahí para... Digo, mi papá viajaba mucho, entonces, sí estaba presente siempre, pero viajaba mucho, entonces mi mamá estaba mucho tiempo sola. Entonces yo era como que, desde morrillo, como que el hombre, ¿no? El varón, el soporte ahí de la mamá, entonces como que siempre era el que mantenía. ¿De que fuiste así celosón y eso? No. No, fíjate que no, nunca, no he sido celoso nunca. ¿No te tocó así de que eso, de defender a las hermanas y eso? Yo Ay, tengo no, una hermana y a mí sí me tocó ese Fíjate pedo. que no, o sea, nunca tuve situaciones así. No era alcahuete tampoco, pero no era celoso. Más bien era como, o sea, yo podía aconsejarle algo, pero en corto, ¿no? Así como, oye, pues yo veo esto y esto ya. Si lo tomaban chido y si no. Pero no, nunca se me hacía muy desgastante ser celoso. Claro, lo es. Pero no, o sea, no lo eres ni con tus parejas ni No, nada. digo, no, lo normal, pero nada, o sea, nada de andar checando, nada de andar, o sea, no soy. Yo creo en las personas. No tóxico. No, cero tóxico. Yo soy de los que creo en las personas. Eso. Y ya, pues si hay otra cosa diferente, pues ya pasas a otro nivel, pero realmente yo no soy celoso. A mí no me gusta dar ese tipo de infierno. Y entonces en casa, ¿qué onda? ¿Qué rollo? O sea, ¿había música o nada Fíjate más que- la música que oías? No, fíjate que mi mamá nos metió de chavitos a piano. Tocamos un buen rato piano. Y luego, pues lo que. ¿A los 3 o qué? Sí, iba una maestra y nos daba clases ahí en la casa, a los 3. Y pues, pero fueron varios años. Y luego ya como en la secundaria, yo me fui a vivir a Estados Unidos 3 años, nos fuimos. Y allá estudié, o sea, tuve clases de trompeta, de French horn, la madre que es así. El corno. Ajá, el corno francés. se llama así. Y pues estudié un par de No cosas mames, así. qué locura, Ajá, güey. sí. ¿Y todavía te acuerdas? La verdad es que no. No, él me preguntaba qué instrumento toco. Le digo, realmente, pues no, o sea, toco de repente la guitarra, las notas básicas, o ahí me pongo en el piano, pero no, o sea, la verdad es que no toco ningún. Pero te sirvió instrumento. cabrón, ¿no? Sí, pues yo creo que ahí me nació. Pero fíjate, en mi casa sí casi todo, o sea, no, tengo una tía que canta mariachi, mi tía Elba canta muy cañón mariachi, pero sí, una voz increíble. Y no estudió, pues es nato, ¿no? Lo trae. Ajá. Pero casi a todos les gusta. Muchos de mis tíos tocan guitarra, cantan, o sea, y mis primos todos, hay muchos primos que tocan guitarra y cantan y tocan piano, o sea, hay mucho ok. músico en la familia. Entonces yo creo que de ahí viene. Pero sí, o sea, a mí se me gustaba mucho la música, siempre era o sea, y luego cuando fui a Estados Unidos era hip hop, todo, o sea, me encantaba el hip hop. Aparte estabas en secundaria en los 90s. En los 90s, en la época de Michael Jordan y esas cosas. Sí, Ajá, no, sí. puta, güey, el hip hop estaba Entonces cabrón. era, pues, Tupac, NWA, y sí, o sea, todo ese rollo, y pues yo le rebuscaba más a un hip hop más urbano, pues también. ¿Y sí te influenció eso? Sí, o sea, es hora que, o sea, hoy en día me sigue gustando muchísimo, lo sigo escuchando mucho y La vieja escuela. sí, aparte, o sea, si te pones a escuchar hay música muy buena, o sea, a mí los coros que hacen afroamericanos y, o sea, todas esas cosas, le meten soul, le meten jazz, o sea, si te pones a escuchar el rap
o sea, sin la voz de repente, la pura música es una música increíble. Sí. Hay un cuate que se llama DJ Quick, que lo escucho mucho, y o sea, sus producciones musicales son muy, muy buenas. Qué chido. De hecho, se me cumplió un sueño hace como 2 años. Fui a San Diego y estaba ahí. O sea, ya tenía 50 y tantos años él. Y fui y lo vi en San Diego. Y así de que fue así, check a este sueño. O sea, yo tenía ganas de verlo en vivo y el bucket list. Se me cumplió. Oye, ¿en dónde viviste? ¿En Estados Unidos? Viví 1 año en Chicago y 2 años en Portland, Oregon. ¿Qué pedo? ¿Era por la chamba de tu jefe? Pues más bien, primero fui a un internado yo en Chicago con puros mexicanos. Me mandaron mis jefes. Y luego regresando, estaba un tío en Estados Unidos y, oye, no se quieren venir para acá para que los niños aprendan inglés. Y pues bueno, nos fuimos. Mi papá se quedó aquí de base y mi mamá y nosotros nos fuimos para allá. No mames. Y estuvimos ahí 2 años, pues toda la secundaria. Por eso me cuentas ese rollo de que también tuviste que hacer ahí como un pegamento con tus hermanas. Exacto. Eso. Sí, pues la verdad es que sí fue un tema de madurar en cuestión de ser el soporte. O sea, al final de cuentas termina siendo el hombre de la casa. Y en una edad también compleja, ¿no? Sí, pues que tenía 15, 14 años. Entonces, cabrón, que te estás encontrando y eso. Y en el camino, obviamente, la música, que empezaste a adoptar este rollo. Pero, por ejemplo, todo el tema, por los años que fueron, me supongo que también el grunge y este pedo, ¿no? Sí, de hecho tenía muchos compañeros que le encantaba eso. A mí sí me gustaba, pero me jalaba más el hip hop. Pero sí me tocó vivir todo eso. O sea, sí me gustaba mucho el guitarrazo, pero me gustaba más el beat. O sea, el flow del beat me llamaba más la atención que los guitarrazos. O sea, sí me gustaba, sí lo escuchaba. Tenía mis CDs. Ajá, sí, claro. O cassettes. Pero sí, me jalaba más el hip hop. O sea, me gustaba más. Siempre le estaba buscando más por ese lado. Y no fue sino hasta que regresaste a México que ya armaste tu banda. Sí, o sea, yo regresé, empecé la prepa. Y como en segundo, tercero de prepa ya nos juntamos y un par de amigos a hacer música. Yo me acuerdo que, o sea, no me llamaba, o sea, me gustaban los instrumentos, pero yo tenía ganas de cantar. Entonces me compré mi ampli y un micrófono, me ahorré mi lanita y me compré un ampli y ponía canciones y las cantaba. O sea, así empecé. ¿Pero qué te influenciaba como cantante? Bueno, había mucha música, pero te voy a ser sincero. En ese momento de mi vida, el grupo La Ley me influenció mucho. Chingón, aparte. Se me hacía un gran showman y un gran vocalista. Beto Cuevas. Y en ese momento, o sea, a pesar que escuchaba mucha música, me empezó a jalar. Los fui a ver en vivo enfrente de la marcha, se me olvidó el nombre. ¿El lado B? Sí, ahí estuvieron, creo. Y los fui a ver y se me hizo el show perrísimo. Y me empezó a influenciar mucho. Empecé a ver mucho todo lo que hacían. Y después de eso fue cuando compré mi bocinita. ¿Y si sientes que eso también te marcó después para componer y eso? Sí, creo. Sí, de hecho, había comentarios de que decían que yo imitaba un poco a La Ley. Nunca se me figuró. Ajá. Pero bueno, la influencia siempre sale. 2, 3 personas decían, pero realmente yo siempre he sido de escuchar todo tipo de música. O sea, yo no me clavo en un género. O sea, tengo gustos, pero yo escucho de todo. Me gusta todo lo que sea música. Siempre me va a llamar la atención de cualquier género. Entonces escucho un ratito una, un ratito otra y siempre estoy jalando ideas. O sea, yo siempre las convierto en ideas. A huevo. Sí. Pues es tu labor, es la labor del artista. Sí. Entonces, después de esta banda, como que ahí se quedó, lo tomaste como que era una especie de laboratorio, de alguna forma iniciaste con eso, los covers, y ya después te pusiste a hacer una banda más en serio. Sí, pues Berlet era una banda en serio, o sea, sí. Así la apostaste y todo. Sí, o sea, sí le metíamos, pero pues estábamos bien chavitos y pues era de la pena. Te dieran chance de vender boletos, ahí era. Sí, entonces, también caíste entonces en las garras del... Todos caímos en esas garras. ¿Cómo se llama? ¿Omar Macías? Omar Macías. ¿Sabes que yo lo estaba buscando? Me gustaría platicar con él un día. A lo mejor, escuchar su versión. Claro. Estaría perrísimo. Pero no sé, no tengo ni idea. Está borrado. Yo también, no sé ni qué onda con él. Ni en redes lo he visto ni nada. Pues a lo mejor huyó del país. No fue tan grave, pero pues Diego, él tendrá su versión. Para la poquísima gente que no sabe, o otras generaciones, pues era un personaje que hacía muchos shows y tenías que vender boletos, que yo supongo que en todos los estados de la República debe existir el símil de este güey, ¿no? Pero sí, hacía este tipo de cosas a veces medio provechosas, ¿no? Sí, pues es que yo creo que nos veía morritos a todos y pues era... Es que el tema es que pues vender boletos y eso no se me hace mal. No, eso está chido. Pues pero el tema es que te obligaba como... O sea, te podías firmar, güey, para tu puro menor de edad. Sí. No servía para nada la pinche firma. No, y lo más cagado era que no te cumplía... O sea... cuando... Es que hacía concursos. Hacía concursos y generalmente pues las quejas eran de que
no cumplía lo que pero bueno. Pues pero que normalmente, ¿qué era? Como grabaciones. Pues grabaciones y cosas de esas. Que en aquel tiempo, obviamente, también tienen que entender que era más pedo grabar. Y era análogo totalmente todo, o sea, era ir al estudio. ¿Nadie grabó nunca? Sí, estoy pensando que nosotros grabamos, pero no me acuerdo si fue con él o no. Alguna vez en algún concurso ganamos y nos mandaron a grabar algún estudio, pero no sé si fue con él. Pero mira, al final de cuentas, lo que haya sido, se le agradece porque nos abrió al público a poder presentar lo que hacíamos en ese entonces. Pues era de los pocos foros que te dejaban mostrar tu contenido, invitabas a tus amigos. O sea, para mí fueron momentos buenos. Digo, ya lo que ha pasado después, pero para mí era un foro que sí te daba chance de mostrar lo que estabas haciendo, de tus ideas. ¿Conservas fotos, videos de ese tiempo? Seguramente sí tengo por ahí. Bueno, ¿hace mucho no las ves? No, es que sabes que este material se lo quedó Gastón y quedamos de pasarlo, de convertirlo. Digitalizarlo. Entonces nada más que se fue a vivir a Chihuahua Gastón y no hemos coincidido. Pero sí hay material. Mándalo, Gastón, no sí. Gacho. Sí. Oye, no, la neta es que yo me espejé mucho porque ese tiempo, yo también le guardo mucho cariño. Eso es brutal pasar por ahí, ver destruido todo, no existe, no es ni un baldío ya. Nada, se quedó ahí, pero digo, creo que la energía que se hizo ahí está bien chido. O sea, al final de cuentas, pues éramos chavitos con ilusiones y el poder mostrar tu música, pues era... Sí, aparte tenía camerino, este rollo que te sentías ya como ahí más te consolidabas, ¿no? O sea, era, a pesar de que, pues, es que realmente pues estábamos bien chavos. Y temas sin redes sociales y eso. No había nada. ¿Cómo le hacíamos para llevar gente? Pues telefonazo y en la escuela y así. Pues, yo estaba entrando a la universidad y era pues jalar a los de la escuela y pues a la familia, a quien se dejara invitarlo. Y pues generalmente pues sí te echaban la mano aparte pues era como que el amigo que está haciendo música, ¿no? El rockero, o como le quieras llamar. Claro, el primo. Ajá, ahí, eso, sí. Claro, sí. Entonces era como ir a verte, pero digo, era un foro que sí, pues yo creo que todos pasamos por ahí. Sí, los de esta generación todos pasamos por ahí, y generaciones más grandes, porque ahí es el eslabón generacional, todos pasamos por ahí, porque de hecho ahí debutó Azul Violeta. Sí. Y pues tocó muchísimo el personal y... Sí, exacto. Sí, o sea, muchos grandes pasaron por ahí. Uh-huh. Entonces sí estuvo... Sí, era un buen foro. O sea, sí, digo, lo que pasó después ya es otra cosa, pero era un foro, era de los pocos foros, yo creo que era, no me acuerdo algún otro. Pues sí, es que yo casi te diría que el único, pero puede ser porque también estaba La Peñita, que era muy parecido. Uh-huh. Sí. Y después creo que cambió de nombre, donde ahora es el Lolita, creo que es ahí. Uh-huh. Pero ¿qué más? O sea, es que en los bares... O sea, Bananas, puede ser. ¿El Bananas? ¿Nunca tocaste ahí? No toqué ahí, pero creo que ahí era más rollo cover, ¿no? Sí. Ajá. O sea, sí me llegaron a invitar ahí, pero creo que era más covers. Pero, o sea, de que te dijeras de música propia, original, era este lugar, el único que te daba chance. ¿Y qué banda siguió entonces en ese tiempo que estábamos hablando? Porque en La Peña ya... Ahí fue Berlet. Y luego, Berlet. yo me fui un año de mochilazo. ¿A dónde, Europa? A Europa. Me fui, 6 meses. Ah. Y en ese lapso... El Sonta es italiano, entonces él estaba en Venecia, se había ido una temporada allá y yo estaba en Florencia y me fue a visitar un día y le dije, ¿por qué llegando a Guadalajara no armamos una banda? Sí, llegando vemos y no sé qué. Entonces coincidimos que volvimos al mismo tiempo y le dije, ¿qué onda? ¿La armamos? ¿Tú lo conocías de qué? ¿De la escuela? Del fútbol. Me invitaron un día a jugar fucho y ahí lo conocí al Sonta. Órale. Ajá. Pero pues yo era cuando andaba iniciando que veía qué andaba haciendo. Entonces el Sonta tenía su batería en su cuarto. Y era de que, güey, me da chance de ir a verte tocar. Y ya se ponían sus audífonos y yo, qué chido, nos vemos, bye. Era cotorrear nomás. Ajá, sí. O sea, era como, pues, el gusto de ir a ver cómo hacían música. Experimentar. Y, pues, ya, volvimos ¿qué fue? En el 2000. Creo que en el 2000 yo volví. Y, y empezamos a querer hacer cosas. Primero hicimos una banda que se llamaba Odisea. Ajá, Odisea. Okay. Y luego después ya vino Innova y luego ya vino Inbox. Entonces, digo, hay mucho que hablar en esas tres bandas. No, totalmente. Ajá, pero así fue el proceso. Cuando, a ver, pero platiquemos entonces de lo que yo más conozco, que es de Innova. Inicia este rollo como en el principio de los 2000, ¿no? Sí, eso fue yo creo que en un 2003, más o menos. Que había una movidilla como que siempre ha querido ahí convulsamente la escena como hacer cosas, ¿no? Ajá. Pero a mí siempre me llamó la atención porque yo ya en ese tiempo yo tocaba con Gran Mama, que pues, era una banda como de world beat, una bandota. Reggae, eso, pues bandota de... Güey, yo los iba a ver ¿la Evangelina? A la Evangelina. Güey, yo no me perdía un show de ustedes. Sí, y
esa época nos tocó coincidir porque había como medio festivalitos y a veces coincidíamos mucho. A mí me llamó mucho la atención porque estaban ustedes como en el lado más del rock pop, pero eran una banda bien punk, güey. O sea, de la forma de trabajar. Sí. Porque nunca, o sea, no se freseaban para nada. No, éramos bien guerreros, pero estábamos en la época donde estaba bien marcado qué tocabas y qué te había puesto. O sea, nos llegaron a bajar a pedradas del Agua Azul en un festival. O sea, estábamos muy catalogados como poperos. Entonces, de repente era, pues entre los mismos músicos era de repente difícil poder embonar porque eran como, no, son los poperos, ¿no? Entonces, pues realmente era rock pop. Entonces, pero pues sí, de repente estaba muy marcada lo que ska, que heavy, que, o sea, estaba como muy marcado. Sí, en esa época estaba cabrón. Pero, güey, tocábamos en todas partes. Eso sí, justo platicaba con eso con el Sonta. O sea, no había lugar donde no tocáramos y tocábamos. Había gente que, y luego el Sonta mandaba 10,000 mails y la gente, ya no me mandes mails. O sea, éramos muy intensos. O sea, y trabajamos, o sea, era de hasta regañarnos porque llegamos tarde. O sea, era una banda muy en serio. O sea, lo tomábamos Gastón, Ramón, Sonta y yo, que estábamos en Innova, bien estrictos. De hecho, yo chambeaba en ese entonces en Zacatecas y tenía que ir y venir todo el tiempo. No mames. Entonces, de repente había hasta, oye, pues, yo pues tengo que chambear, güey. O sea, de repente era como esa informalidad de mi parte por no poder estar aquí el 100%. Entonces, pero llegaba a causar conflicto el que no estaba yo aquí en la ciudad, pues. Pero, o sea, me refiero a la intensidad y el compromiso que teníamos o sea, por ejemplo, Ramón tenía una casa acá de sus papás, acá en el Coli, acá para arriba, para el cerro, y y la acopló para la banda, o sea, la donó como quien dice a la banda. Entonces, era como sus headquarters. Sí, pues, entonces hicimos sus salitas, o sea, le hicimos como estudio de grabación y pusimos... Oficina. Era nuestro estudio y nuestra oficina. Qué pedo. Entonces sí, había mucha seriedad y pues sí hubo muchas propuestas, pero al final de cuentas también había muchas estafas de por medio. Entonces, nunca se pudo consolidar. Después Ramón se sale, dice que pues que no es lo que quería hacer de su vida. Y entonces empieza Inbox, invitamos a César Ledón y empieza Inbox. Y ahí como que empezó a agarrar todavía más formalidad la banda y empezamos a tocar. Agarramos un amigo que se hizo nuestro manager, Miguel Aspeitia. No sé si claro que sí, cómo no. Pues Miguelito entonces nos empezó a subir a un chorro de tours de Corona. O sea, nos aventábamos pues a abrirle los conciertos a muchos artistas y andábamos girando por toda la República. Entonces ahí fue donde nos dimos a conocer más, hicimos muchos conectes y pues yo creo que fue donde la banda ya empezó a agarrar más seriedad y tanto aquí en Guadalajara como ya en la República. Y luego hicimos, nos fuimos a Estados Unidos también a abrir brecha en Los Ángeles. Fuimos una vez, nos llevó un cuate que nos contrató y fue un fiasco. Fiasco entre comillas porque nos llevó a puros barecitos donde había 3 personas. Sí. Pero en ese año coincidimos con 3 personas que nos fueron a ver y les gustó la banda. Entonces nos llevaron creo que 1 o 2 años después, pero ya ahora sí muy chido. O sea, nos armaron una gira de medios en Telemundo, o sea, en MTV de allá. O sea, ya se hizo una gira, salimos en programas como 12 Corazones, Caliente, ¿te acuerdas que había uno que bailaban en bikini las chavas? No sé qué sacar los sábados. Sí. En ese estuvimos, o sea, en muchos programas nos abrieron y fuimos a un festival, se llamaba Antídoto, que fue ahí en Los Ángeles, en el Greek Theater, y ahí fue, pues estuvo Julieta Venegas, Molotov, o sea, Yum, o sea, ya hubo puros artistas y tocamos ahí en ese festival. Entonces, regresamos, pues ya veníamos más consolidados, ya ahí empezó a agarrar más forma la banda. Pero siempre como con este espíritu que había nacido desde mucho antes, sí. Pues, ¿no? De seriedad en el sentido de tomarlo en serio, pues. Sí, o sea, creo que la seriedad nunca se dejó, más bien era como aprovechar cada situación que venía, la sumábamos. Exacto. Entonces empezó a crecer. Pues sí, empezó a haber más seriedad, empezó a haber más seguidores. En ese entonces que era muy difícil tener seguidores porque te tenían que ver. Era la única forma que podías agarrar seguidores. No había otra. Había MySpace. Exacto. Sí, claro, pero podías poner nada más como 4 rolas, ¿no? Ajá. Sí, tus fotos y ya. O sea, era muy poca la información que se podía intercambiar. Pero pues la verdad es que sí era mucha chamba y sí jalábamos gente porque pues sí tocábamos en todas partes y no había. Entonces, cuando empezamos a girar por la República, pues empezamos a jalar más gente y empezó a tener más seriedad. Hubo gente de medios de comunicación que se nos acercaba, por ahí gente de disqueras que no se concretó al final, pero sí empezaron a ver cosas bien chidas. Aquí me llama la atención 2 cosas, o sea, como destapa mucho o evidencia mucho la época que es, porque hablas de la disquera. Digo, yo obviamente viví ese tiempo y era como que el fin, o sea, buscabas eso, como que no había manera de pegarle a la música si no tenías disquera. Sí, no había otra. O sea, la independencia era
era como, o sea, como ya decepcionarte y decir, bueno, pues estoy independiente. Pero en realidad todos queríamos disquera, güey. Sí, pues era lo que ibas. Nosotros nos íbamos al DF a tocar puertas, o sea, sí, literal. Así literal. De que, pum, Sony, ahí. Y y alguien te manda con alguien así, entonces fuimos a Sony, fuimos a Universal, fuimos a varios, y por ahí salió un connector, no me acuerdo cómo se llamaba, que le interesó y nos iba a acercar para ver si nos firmaban y en eso no sé qué pasó, que se peleó con la disquera y ya no trabajó con ellos, y ahí se acabó. Entonces, digo, cosas del destino, ¿no? Pero, pues sí, éramos de la época donde decíamos, oye, está Belanova y está Innova, o sea, como que había ese... Y pues obviamente, pues, o sea, pues a cada quien le toca, entonces pues Belanova saca su disco y pum, trancazo, ¿no? Y nosotros, así como que, Entonces, pues bueno, fueron muchas situaciones, pero de que se trabajó bien y que se hicieron las cosas con todo el compromiso, sí pasó. O sea, sí fuimos bien dedicados a la banda. De hecho, el disco que iba a salir de Inbox, que ya nunca salió, era un disco que estaba súper chido. Era más rockero, pero estaba buenísimo el disco. O sea, ¿por qué no lo sacaron? Pues ahí ya, pues pasaron cosas entre la banda y se frustró ahí todo. De hecho, yo me enojé como con el medio, con todo, y fue cuando me alejé ya por muchos años. Todavía no lleguemos ahí un poquito antes. A mí la otra cosa que te iba a decir que me llama mucho la atención de la época y que sí lo viví en tiempo real, lo comentaste brevemente, pero creo que vale la pena apuntarlo porque a mí me llamó mucho la atención que en esa época, incluso sin redes y sin muchas cosas, ustedes tenían un fanbase cabrón, güey. Sí. Eso era lo que o a lo mejor puede ser que al público de las otras bandas también nos llamaba mucho la atención porque era como que parecía que venían con todo, que era parte del... O sea, ¿a qué le atribuyes el hecho de que hayan tenido tanto conecte con la gente, güey? Pues yo creo que son varios factores. Uno era lo que te decía, el chambear. La otra es que alguien nos consiguió una base de datos muy buena, no me acuerdo dónde la sacamos, y nos ayudó. De mails. De mails, y nos ayudó. Entonces el Sonta los manejaba. Sonta ha sido siempre un experto en todo este rollo de la publicidad. Sí. Entonces, nos ayudó mucho eso, y aparte, pues la verdad es que yo creo que a final de cuentas era música digerible. O sea, entonces era música como muy, que podía comulgar a lo mejor con edades y con perfiles diferentes. Uh-huh. Entonces sí, de repente había niños, había gente grande, o sea, mujeres, hombres, de todo había, o sea, como que era muy, muy abierto. Y aparte creo que sí dábamos buen show. O sea, que creo que sí, o sea, tocábamos, sí ensayábamos mucho, o sea, por eso lo digo, porque no lo digo con sí, ego. Con petulancia. Sí, no, más bien lo digo... Éramos una banda que ensayábamos mucho y estábamos bien comprometidos, entonces a la hora de pararnos en un escenario, pues sí sonábamos bien. Claro. Y aparte preocupados también por traer buenas cosas, sí, o sea, ¿no? Yo me mandaba a hacer mis atuendos, güey. Yo tenía un amigo de mi hermana estudió diseño de modas en aquel entonces, tenía un amigo de ella que me hacía mis pantalones acá deslavados, acampanados, entonces yo me hacía mi atuendo y pues cada quien como que le metía esa parte también de visualmente cómo hacíamos. Tomaban en serio muchas cosas que muchas veces para las bandas a veces del nivel o de la época como que eran como, güey, ¿por qué te preocupas por eso? Ajá. Pero finalmente, tarde o temprano las bandas se van a tener que preocupar por eso. O sea, si ustedes creen que Red Hot Chili Peppers sale así nomás por nomás, hay un porqué de cada cosa que se ponen. Y hoy en día es más fácil, ¿no? Hay más gente que puedes ver tú en las redes que es lo que están usando. Pero antes era lo que te venía a la imaginación y lo que querías. O sea, yo me acuerdo que yo agarré unas playeras, les corté las mangas y deslávamelas. Y el cuate me dijo, no, es que lo deslavado es lo de ahorita. Y me hizo pantalones, tenía verdes, rojos, azules. O sea, me hizo unos pantalones campanados y era como mi sello, pues. O sea, entonces, como que empezamos todos a pensar cómo podíamos vernos también en el escenario. O sea, era no nomás lo de la oficina, también en el escenario a la hora de dar el show, pues ver cómo vamos. Y eso y que tocamos en todas partes. Entonces, pues era como todo juntos, ese esfuerzo se consolidaba en ese momento. Y que nunca le hacían el feo. Sí había lugares más retadores, ¿no? Sí, que no muchos. A ti como cantante, aparte, pues, o sea, te tocaba más directamente todo. Sí, pues sí me tocaban los trancazos, pero sabes que también me tocaba, me gustaban los retos. Entonces yo sabía que iba a haber escenarios bien difíciles y pues a veces yo retaba a la gente más bien, entonces pues había situaciones en que te digo, nos bajaron a pedradas, pero de hecho fue ¿En dónde fue eso? Aquí en el Agua Azul, estuvo... ¿En La Concha? Ajá, La Concha. Estuvo, de hecho, me acuerdo que estamos hablando de Miguel, estuvo Makeup, ¿te acuerdas la banda que tuvo con Janine? Sí, pues yo tocaba ahí. Ajá, yo creo que sí fue Makeup y fue... ¿No fue en el Estrella Fest o una cosa así? No sé, creo que sí, que hubo reggae, sí. Creo que estuvo Disidente también.
No me pues acuerdo. Capaz que coincidimos. Seguramente sí. Y me acuerdo que nosotros fuimos a tocar ahí porque no teníamos para pagar la renta y nos iban a pagar. Y dijimos, güey, pues sabemos que vamos a exponernos, pero pues tenemos que pagar la renta. Claro. Y fuimos y tocamos y efectivamente nos bajaron a pedradas. Pero aún así, pues me acuerdo que hubo un momento en que la gente empezó a pintarnos dedo y yo me aproveché y les digo, sí, a huevo, todos con la mano arriba. Y entonces lo que hacen la gente es que se voltea y me da la espalda. O sea, o sea, como que dijeron, entonces yo les digo, sí, a huevo, la mano arriba. Ajá. Y dan la espalda y ya de acto seguido, pedradas. Ay, y ya, pues al Sonta le pegaron, se le hizo todo el ojo morado y ya, pues fue, siguiente acto, nos dejamos. Eso ha cambiado muchísimo. Yo estoy seguro que hay generaciones nuevas que escuchan esto y dicen, no mames, qué pedo. Como que era mucho más intolerante el tema. Sí, yo creo que, no sé. Yo creo que también el hecho de que ahorita haya tantos medios para escuchar tanta música. Justo hablaba eso con Juan Tavares el otro día. Estábamos hablando de que, pues hoy en día, una persona que te escucha rock pesado te puede escuchar, no sé, un reggaetón. O sea, está muy abierto los gustos hoy en día. Más bien, ¿no crees que eso, que se abrió? Porque esos gustos en realidad yo creo que siempre han estado. Sí. Con mucha gente he platicado acá de que, no, a mí me gustaba en ese tiempo esto, pero no le decía a nadie, güey, porque o sea, no podías decir. Si eras metalero no puedes decir que escuchabas Miguel. Eras catalogado, estaba muy como todo muy encerrado y si te salieras de ahí, pues eras juzgado, ¿no? Sí. Entonces, también el hecho de que ahorita, o sea, es que antes era o lo que escuchas en la radio o el cassette que tuviste para comprar, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy en día pues te puedes meter a todo y escuchas de todo y te puede llamar la atención 2 notas musicales y te quedas ahí o una frase o algo, ¿no? Y antes era pues para lo que te daba y te enfocabas en eso, pues yo ando con mis amigos poperos, con mis metaleros, con los del reggae y era como esos grupitos. Era más tribal. ¿Sí? Era tipo así, yo soy reggae, entonces esto es lo que oigo, no me puede gustar otra banda. Hoy en día lo entiendo porque digo, pues estabas defendiendo lo que en teoría a tu banda, a tu crew, ¿no? O sea, estabas defendiendo los valores de esa cultura, por decir. Entonces, pues era como eso. Pero pues hoy en día está chido, o sea, que la gente escuche de todo, ya vas a tocar una parte. Claro, habrá gente que no le guste, pero pues yo creo que tiene más apertura de que la gente te escuche. Ya la gente ya dice, mira, pues una propuesta nueva, pues no está chido, no está chido, pero ya no es como antes que era de que, no, bájate. O sea, digo, habrá algún foro, ¿va? Que sí sea muy incongruente una música con otra, pero generalmente podría los festivales, hay de todo tipo de música. Eso es lo que te iba a decir, o sea, justo los festivales es el ejemplo perfecto, porque ya meten que un DJ, pues están metiendo stand-up. Sí, exacto. Ay, ¿qué pido? Sí. Imagínate a los stand-uperos, qué cabrón, güey, porque la gente luego ya está bien peda y quiere ver a no sé qué pinche banda. Sí, pues les ponen difícil la situación, pero al final de cuentas, digo, es como exponer tu arte, ¿no? Y esto es, o sea, digo, el alcohol sí tiene que ver en un momento de los festivales, pero si lo haces en el momento correcto está chido porque la gente dice, pues mira, ya me reí un rato, ahora voy a escuchar esto. Entonces, está chido los festivales, pero sí creo que tiene que tener una secuencia de cómo va la gente avanzando en su estado etílico. Claro, la pregunta es siempre, mi querido Apo, y creo que eres una persona con quien puedo reflexionar esto, porque la pregunta es siempre, donde muchos chavos, de repente yo produzco gente muy joven, que tienen apenas 20 años, ¿no? Que me parecen súper jóvenes. Es ¿por qué las bandas se deshacen? ¿Por qué no funciona el tema? Yo también viniendo de bandas que no están, o sea, no son mega famosas, pero creo que, no, yo anticipándome a tu respuesta, creo que no hay una respuesta, ¿no? Creo que es multifactorial. Sí, hay muchas cosas, muchos factores, como dices, pero creo que regresamos a lo mismo. Creo que la disciplina y el compromiso es lo que tiene. O sea, platicaba eso con el Orco el otro día, de que la disciplina es lo que te lleva a que llegues a ese punto. O sea, independientemente que si tú y yo no la llevamos bien, o sea, cuando ya lo ves como un negocio y lo ves como o sea, sí es importante que haya, ¿cómo se llama? Química pues, o algo. Ajá, química, amistad. Pero, claro. Pero al final de cuentas, si tú tienes el compromiso, el profesionalismo, es lo que yo creo que te va a llevar a, o sea, es que puede haber, es como las relaciones hoy en día, o sea, una cosita y pum, se quebra, ¿no? Entonces, es como ese compromiso que tengas con qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Ya llegando ahí, pues ya habrá factores, pero pues es echar pasos para atrás, si no tienes el compromiso. Es como cualquier negocio, pues no porque 2 semanas no vendiste, pues ya lo vas a cerrar, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Es lo mismo, o si te peleaste con tu socio, una semana ya lo vas a cerrar. Entonces yo pienso que es eso, el compromiso. O sea, yo creo que un caso hoy día actual del cual soy fan es Siddhartha. Uh-huh. O sea, Siddhartha es de nuestra edad
y nos tocó ver toda su carrera desde dónde empezó y dónde está ahorita. Claro. Y ha sido una constancia, un compromiso, una seriedad. Digo, pero yo he escuchado algunas veces que dicen, muy rápido la pegó. Pues no tan rápido, porque cabrón. no saben. Porque no saben no todo saben, lo que hay pero, detrás. pues, no saben que empezó a nuestra edad en todo este rollo y todo lo que ha hecho y dónde ha estado en todo este lapso. Y ahorita es como la consagración de todo su esfuerzo, pero para mí eso es, o sea, es un proyecto que tomó 20 años, más de 20 años. O sea, bien, no estás hablando de Sí, poquitas sí. cosas. Me refiero o sea, no, a la persona, o sea, Sí, por lo que ahí, le claro. tomó llegar a donde está ahorita. Entonces, para mí eso es, o sea, pude haber dicho a los 10 años, no, ya, o sea, pero ve lo que está pasando. Para mí eso es, o sea, es como o sea, yo lo admiro, la verdad. Y claro, y ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo muy, muy claro de que no hay malas decisiones, porque yo recuerdo, por lo menos en el ambientito cuando estaba porque él fue baterista de Zoé, un Sí. tiempo. Y no, pues lo dejó, ¿cómo lo dejó? Creo que no lo dejó voluntariamente, creo que estaba invitado por un tiempo, Sí, ¿no? sí, no me lo sé bien. Sí, creo que suplió al baterista, algo así. Ajá, pero era como, no, pues ya vale, fueron sus 15 minutos de fama. Y para nada. O sea, que fue muy inteligente. Sí, exactamente. Pero sí, pues todos sabemos que es muy comprometido, muy disciplinado. Entonces, digo, eso es a lo que voy. O sea, que no puedes... Digo, todo depende de tu compromiso y lo que quieras, ¿no? Pero... O sea, el tiempo no debe existir en esto. Pues véame. Claro. No, pero en tantas bandas. Ahorita que hablabas, por ejemplo, Miguel Méndez, Pito Pérez y esto, que siempre me exigen que lo invite, y yo lo he invitado, lo invito todos los días, pero todavía no quiere. Pues es como la duda enorme de, güey, tenían un segundo disco chingón. ¿Qué pedo? ¿Por qué? No, y mucha gente se lo pregunta en las redes, a mí a cada rato me ponen esto de que, ¿qué pasó, güey? O sea, de plano se pelean tan cabrón. Creo que el tema no es tan, no lo puedes reducir solo a eso. Sí. A veces, pues son muchas cosas. Sí. Y puede ser a veces hasta la idea de una sola persona. Ajá. Que no puedes cambiarla de opinión y eso hace que se desbarate, ¿no? Es que es un tema, ¿no? Las bandas sí, es como un matrimonio múltiple. Sí, y más bueno, ya después entras en temas de composición, que a lo mejor no puedes tocar lo que el otro, o sea, ya entras en los porcentajes y cosas de esas, ¿no? Entonces, digo, es bien difícil, pero, digo, yo no me sé la historia, ellos saben su historia, pero debe haber sido algo, porque sí era una bandota, digo, tanto como Plástico, eran bandotas que eran, pues ya estaban allá. Sí. Estaban donde todos queríamos estar. Donde todos queríamos estar, exactamente, y de repente pareciera, por lo menos a la distancia, que renunciaron a eso. Sí. Como que ya lo tenían y renunciaron. Sí, Habrá que conocer, pero claro. Cada quien tiene su historia, ¿no? Pero sí, o sea, a final de cuentas, yo creo que es eso. O sea, yo creo que tienes que ser como un caballo. O sea, tienes que ir ignorando muchas cosas que te pueden afectar, si es lo que realmente quieres. O sea, ¿no? Si eso lo quieres llegar, yo creo que ese es el compromiso y la disciplina. Y la disciplina, o sea, son tantas cosas que va desde la composición, la grabación, la convivencia, el show, el after. O sea, es un ámbito, es una profesión que involucra muchísimas cosas para poder llegar al éxito. Digo, aparte que sí, la suerte debe ser un factor, ¿no? Sí, sí lo es, claro. Pero también tienes que estar preparado. Sí, o sea, porque pues Porque te puede agarrar el golpe de suerte, pero estás hasta el culo de pedo. Sí, claro. Y no, pues no estás listo, cabrón. O no ensayaste, como tú dices, ¿no? Sí, o cuánta gente no le ha llegado y se le va, ¿no? Le llegó y hay muchas cosas en el medio que puedes hacer que se te vayan. O sea, hay muchos... Pero sí hay segundas oportunidades en este pedo, ¿no? Sí, ¿no? De terceras. De que hay. Yo creo que en la vida siempre va a haber. Sí hay. Mientras tenga vida, hay oportunidades. Exacto. Sí, yo sí creo. Ustedes, tú personalmente, ¿cómo fuiste con eso? ¿Sí fuiste muy desmadroso de fiesta y eso? ¿O siempre también te llegó el tema de, güey, me tengo que cuidar? Porque aparte, la voz, cabrón. Mira, hubo obviamente, cuando empiezas es como, qué chido, ¿no? Y las pedas y eso. Pero llega un momento donde viene la seriedad, donde sabes que tienes que, sobre todo cuando empezamos a agarrar las giras, que ya estaban más adelantados que con giras con Inbox. Con Inbox. Ya era de hoy en Culiacán, mañana en Los Mochis, o sea, era un día tras otro. Entonces, una putiza. Entonces yo lo que hacía, aparte justo en esa gira me enfermé. Entonces, digo, pero independientemente de eso yo intentaba bajarme del escenario e irme al hotel. O sea, era el que me bajaba del escenario y me iba al hotel. Porque pues era rendir la voz para el siguiente día. Entonces sí llega un momento en que dices, ¿qué va primero? ¿La fiesta? Entonces ya cuando dices, bueno, van a ser 2 semanas de descanso, pues ya a lo mejor te echas unos vinos al final. Pero sí hubo un momento en que pues ya dejas a un lado la fiesta y viene más la seriedad de que tienes que cumplir. Y más, en esas giras se las abrimos a Jumbo. Fuimos los abridores de Jumbo. Entonces, pues, y los after estaban bien chidos. Ajá, sí, pero era un compromiso también de que le ibas a abrir una bandota. Entonces,
pues sí tenías que tener ese compromiso que al día siguiente no puedes No hacer. empieza a pasar ahí dos cosas. Una de, la pues bien mamón, termina y se va. Nunca se queda a convivir. Dos, un poquito de celo de que, hijo de la chingada, los otros güeyes sí se quedaron y tú te tuviste que ir. Sí llegó a pasar. O sea, sí de repente decía, porque, o sea, pues al día siguiente escuchabas todas las historias, ¿no? De que hicimos y que conocimos y que llegó tal, o sea... Justo cuando te fuiste llegó, no sé qué. Lenny Kravitz y la chica. Creo que ¿dónde fue? En alguna llegó Jay de la Cueva, no me acuerdo, algo así. Pero, o sea, pues eran historias de que al otro día y todo así como que, no, pues yo me chuté el partido de fútbol. Entonces, pero pues también era el compromiso del día siguiente dar el show como tenía que darse, ¿no? Pues sí, como dices, como caballito, decir, este es mi objetivo. Sí, pero eso ya era cuando, como más al final, ¿no? Y pues antes de eso, pues claro que hubo fiesta. Y aparte tocábamos tanto que pues se daba mucho las fiestas. También hay días que decías, no, ya, hoy no. Y hay días que sí traías pila para aventarte de 3 días de fiesta, ¿no? Entonces, claro, pues pasaba de todo. Y aparte, bendita juventud. Sí, te desvelabas y te ibas en vivo al otro día. 20 y tantos años no te hacían daño nada. Nada, cabrón. No, ahorita, güey, te cuesta 4 días. Ahorita una te cuesta una semana. Sí, pero, sí, pero en aquel entonces pues sí era eso. Pero sí, digo, pues cuando estás entrando en esto y empiezas a ver que la gente te aplaude, que le gusta tu música y eso, pues sí como que ese ego te hace festejar lo que pasó, ¿no? Sí. Entonces, pues sí llegas a ver, pues tú lo viviste. Sí, no, y muchas bandas también ahí se quedan. Pero es parte de, entonces siempre... Sí había pláticas de estas en el grupo, de que, oye, anoche pasó esto y te pasaste de lanza, o sea, está chido, pero no, o sea, no va por ahí, o sea, pudiste exponer esto. Entonces, sí había esas reuniones de, a ver, güey, sí, pero, o sea, de hecho al final era de que, güey, así está la situación, o sea, vamos a conservar, o sea, ya muchas cosas, ¿no? Ya era como más seria la plática de, está chido, hay que agarrar la fiesta, pero tenemos que cuidar esto y esto. Claro. Porque, o sea, no nomás, son muchas cosas que van de por medio. Hacer retroalimentación y hablar de eso. Aparte, Apo, porque nos tocó una época como que generacional en la y por nuestra educación y eso, que no se hablaba de las cosas, güey. Si tú traías un pedo, era como, pues resuelve tus pedos, cabrón, ¿no? O sea, ¿cuándo hablabas de ansiedad, depresión, de nada, no? Eso apenas tiene poco que se descubrió. Poco. Que se habla de eso. Sí, que se habla, más bien. Exacto, y que te das cuenta que a lo mejor tenías mucho tiempo lidiando con algo y tus compañeros, tus grandes amigos, pues no podías hablar de eso. Sí. O no lo iban a entender ni siquiera, ¿no? Sí, no seas joto, cabrón, y aliviánate. Y échale. Sí, hoy en día te das cuenta que muchos a lo mejor teníamos ansiedad o teníamos algún tipo de cosas que pues que era tú lidia con eso, ¿no? Y que pensabas que, pues sí, güey, o sea, me tengo que sobreponer, porque es una cosa además que solo te estoy viviendo yo. Y con el tiempo te has dado cuenta, e incluso este ejercicio del podcast me he dado cuenta que muchísima gente lo vivió en momentos importantes de su vida y lo viví, o sea, el común denominador es que lo vivieron solos. Sí, yo me sumo a esa lista fui una persona que tuvo mucha ansiedad toda mi vida, pero hasta hace pocos años sé que tengo mucha ansiedad, pero era eso, o sea, era lidiar con lo que pasaba por tu cabeza más lidiar con la realidad de las cosas y tú solo te la chutabas, ¿no? ¿Y en qué lo canalizabas más? ¿Era en el escenario? Pues yo creo que era el escenario. A mí, yo creo que en ese momento mi ansiedad y mi adrenalina, ahí las desbordaba. Pero no, o sea, digo, era algo bueno, ¿no? Ajá, no era que te limitara, no subirte. Sí, no, más bien supe canalizarla. Ok. Supe ser creativo para... Y por la libre, sin terapia ni nada. Sí, más bien como que supe ser creativo y siempre ha sido, o sea, mi cabeza siempre ha sido un remolino de ideas. Entonces, más bien era como eso. Y hoy en día, pues, lo tengo que dividir entre mi chamba y la música, ¿no? Entonces, pues, está mejor porque ya tengo más en qué utilizar esa energía. Claro. ¿Y llegaste algún momento a terapia, finalmente? No, bueno, sí fui un par de veces. Porque sí traí 2 cosillas distorsionadas, pero sí fue un par de veces y me ayudó mucho, por lo menos a entender por qué pasaba eso en mi cabeza o cómo podía bajarle un poco de nivel. Entonces sí fui a un par de terapias. Y ya después, pues más bien supe saber, pues ya con hijos, con familia, con el trabajo, con este rollo de la música, pues ya hay mucho donde puedes aventar esa ansiedad, ¿no? Y canalizarla a algo positivo. ¿En qué momento? Me cuentas que hubo un momento en el que como que te decepcionaste, te hartaste, puede ser, sobre todo, no sé si la palabra sea decepción. Sí, yo creo que en su momento no la quise ver como decepción, pero sí fue como que salí asqueado en ese momento a pesar de que era el momento como que yo pensé que sí iba a consolidar algo, pasaron cosas que salí un poco asqueado y dije, me voy a retirar de la música, soy el vocalista, regreso en 1 o 2 años y ahí ya vino... pues también pasaron muchas cosas en mi vida como, pues me dediqué más a mi carrera,
Y pues luego ya me casé. Entonces ya empezaron como a pasar cosas que me fueron... ¿A tu carrera lo que estudiaste? Ajá. ¿Qué eres? Soy ingeniero civil. Claro. Y entonces mi papá me dijo, que le dije, papá, yo quiero ser músico. Y me dijo, está bien, dale, pero estudia una carrera. Él es ingeniero civil. Me dijo, estudia una carrera por si algo no funciona como tú quieres, que tengas un respaldo. Y le hice caso. Y por lo menos tuve ese lugar a donde refugiarme cuando me frustré de todo esto y dejé la música. Entonces, pues fue algo positivo a final de cuentas. Sí, de repente veía que gente avanzaba y pues yo decía, yo no he regresado. Pero un momento en que dije, ya, o sea, pasó, ya verlo como un momento de tu vida. Ahí era la época de Inbox. Ahí, ajá, o sea, sí. ¿te saliste de Inbox? ¿O se deshizo? Más bien se deshizo Inbox. Sí, pues es que, güey, lo herías de muerte si te sales tú y entra alguien más. No, más bien lo que pasó es que Miguel nos pidió un tiempo, Miguel Speitia nos pidió un tiempo el manager, como de denme una pausa, necesito ver unas cosas personales. Y en ese momento como que pues empezaron unos a pues es que había que comer. Entonces unos empezaron a tocar covers y se distrajo, las prioridades se fueron. Aparte las edades también, que ya te empiezas a enseriar y así. Sí. Digo, pasaron muchas cosas, muchos factores que no tienen ni caso platicar, pero a final de cuentas fueron muchas cosas distracciones que terminaron que cada quien se fuera a cosas diferentes. Entonces yo me frustré porque yo estaba muy comprometido con lo que venía, entonces como que me desesperé y luego me llegaron propuestas. Yo en los after me ponía a cantar canciones de banda y eso en los afters y norteño. Ajá. Entonces me llegaron un par de propuestas de ese tipo de música. ¿En serio? Sí, muy cagado. De hecho me habló una persona de las que conocí en Estados Unidos y me dijo, oye, la banda del Recodo está buscando un vocalista. Diles que yo te dije que vayas a hacer casting. Entonces hablé por teléfono y me dice... sí, mira, vente tal día, que no sé qué, y que me creo que era un 12 de octubre. Vente ese día y te aprendes 3 canciones, aquí te esperamos en Mazatlán. Ok, perfecto. Y antes de colgar me dice, oye, ¿cuántos años tienes? Y le digo, 30. Y me dice, no, olvídalo, necesito alguien de 25 para abajo. Digo, oye, pero me veo súper chavo, te lo juro. Y ya, no me interesa. Y entonces le hablo a este cuate y me dice, dile que yo te digo que te dé la oportunidad. Y ya le hablo y me dice, mira amigo, ni me haga perder mi tiempo ni pierda el suyo. Y ya, pero, o sea, y luego me vino también ahí, tuve ahí un acercamiento con uno de los Elizalde y cosas así, pues me buscaron como pero no era lo que quería. Entonces, güey, no. Pero en serio, o sea, ¿estabas viejo? ¿De 30 años estabas viejo? Sí, pues ellos querían, ahora entiendo, o sea, alguien me explicó el otro día, no me acuerdo el por qué, que buscan 25, no me acuerdo cuál fue la razón, pero hay una razón por la que buscan a alguien más joven. Pues, puede tener sentido, la puedes encontrar, porque de 25 a 30, pues esos 5 años, y aparte es gente como que cambian constantemente de cantantes, ¿no? Sí, creo que en ese entonces fue porque se había operado uno de ellos, y iban a buscar un suplente en unos días, algo así. Y bueno, pero tuve esa y luego vino alguno de ahí tuve un acercamiento con Elizalde y nada, o sea, al final de cuentas no, o sea, lo pensé, pero luego dije, no, o sea, no estoy ni siquiera preparado para esto. Entonces dije, mejor me voy a descansar un tiempo. Y hubiera sido un camino totalmente diferente, sí. Pero se puso ahí en el camino, pero oye, por algo no pasaron las cosas. Y pues dije, voy a darme un tiempo y regreso. O sea, tengo ganas, no se ve así como solista o con otra banda, pero pues se pasaron muchos años. Entonces, pues ya después de mucho tiempo, un día me sentí mal físicamente. Yo fui con el cardiólogo, estoy hablando hace como en el 2018, y me dijo, no sé qué te dedicas, no sé qué hagas de tu vida, pero estás súper estresado, me dijo. Y lo único que te digo es que lo que hagas el día de mañana no te van a extrañar ni tu trabajo, de ahí van a contratar a alguien el día siguiente y tú vas a dejar a tus hijos huérfanos, me dijo. Entonces, no sé qué estás haciendo, pero hay algo que sí estás dejando de hacer, mijo. Hay algo que tal vez te guste mucho hacer y estás dejándole de hacer. Wow, ese doctor brujo. Sí, y aparte me dijo, y luego le dice a mi esposa, y también otra cosa, no, dele buena vida y échense una copita de vino tintos todos los días. Buena onda el cardiólogo. Y bueno, y a partir de ese día, dije, pues, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta hacer música. Entonces, pero estaba totalmente ciego, o sea, no tenía nada a la mano, estaba totalmente desconectado de todo el medio. Y que además en esos años cambió el pinche juego. Sí, fue un poco antes de la pandemia, entonces estaba yo así como que, pues no conocía a nadie, o sea, más bien no había coincidido con la gente del medio. Claro. O sea, me había alejado. ¿No habías continuado ninguna relación? No, nada, o sea, estaba el Sonta, pero pues era también así como que también alejado pues de todo en realidad. Uh-huh. Entonces empecé a querer buscar quién me empezaba a producir
Y pues como que no había mucho interés de parte de nadie, ¿no? Así como que, no, sí, luego. Y una vez me dijo Santa, oye, ¿por qué no buscas a Chumino Afro Brothers? Claro, Chumino Guardado. Chumino Guardado. Grandísimo bajista, además un gran productor. Súper productor. O sea, y la verdad es que le agradezco mucho porque, pues lo busqué y me dijo, Kyle, vente, aquí platicamos. Y empecé a platicar con él y, ¿qué idea traes? No, pues esto, me traigo estas ideas y bla, bla, bla. Ya tenía ahí un par de cosas que ya había grabado yo con Gastón. Perdón, me olvidó omitir eso. Gastón me ayudó mucho a producir las rolas. O sea, le dije mis ideas y me ayudó. Me fui al DF, de hecho, una vez. Y a distancia hacíamos cosas. Entonces ya tenía yo varias como maquetas. ¿Te estuvo ahí como coachando por el lado también vocal? Sí, vocal. Porque también. Gastón, hay que decirlo, se fue por ese lado. Sí, Gastón se fue por el lado de coaching. Después de que estuvo en La Voz. Y aparte se fue a estudiar un ratote, ¿no? Sí, se fue a Estados Unidos, estudió en Estados Unidos Se profesionalizó bien cabrón. Sí, bien cañón. O sea, la verdad es que es súper profesional. Siempre ha sido muy disciplinado Gastón. Y me ayudaba con el rollo vocal, porque pues obviamente estaba yo bien desubicado. Descanchadísimo. Y me empezó a ayudar a producir, pero pues estaba muy difícil el rollo a distancia, ¿no? O sea, no podía, como que estaba difícil concretar. Entonces busqué a Chumino y me dijo, ¿qué ideas traes? No, pues no hay bronca, hay problemas si lo muevo. Le dije, no, pues no pasa nada. Le dije, yo vengo con la libertad de escuchar cosas nuevas. Entonces me dijo Chumino, una cosa yo te propongo, no vayas a hacer lo mismo que haces con Inbox. O sea, tiene que ser algo totalmente diferente. Entonces deja que tu mente sea libre y vamos a trabajar en conjunto con esa libertad. Le dije, va. Y así empezamos a grabar. Y sí, es un proceso muy largo porque era de que pues yo le cancelaba y luego voy y así, ¿no? Porque pues no era como mi prioridad. Claro. Entonces me costó como meterme ese rollo. Pero bueno, a final de cuentas, pues terminamos el disco el año pasado. O sea, eran 5 rolas con él. Y me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, no, pues yo creo que nada. Hasta ahí. Y me dice, güey, están buenas las rolas, dale para adelante. Dice, aunque sea, sácalo en Spotify, aunque no hagas nada, sácalo en Spotify, que estén ahí. O sea, le echaste muchas ganas, muchas horas aquí, entonces dale. Que exista. Ajá, sí, dice, no, aparte a mí me gustan las rolas, dice, están muy buenas, sácalas, aunque sé que estén ahí. Dije, va, pues entonces ya me ayudó a hacer mi Spotify, me ayudó muchísimo Chumino, la verdad. Y entonces, pues ya empecé tuvimos ahí una conferencia con una persona que vive en Miami y ya nos dijo que sacáramos, bueno, nos dijo, no saquen ahorita la canción que más les gusta, no la saquen ahorita, sacamos Cianuro y así. Entonces, pero pues ya me empezó a picar la costillita y grabé un video, el primer video que fue Amortíguame, que fue en realidad el tercer sencillo, pero grabé ese y me gustó, entonces empecé a hacer otro video y así me fui y ya vi que tenemos material y pues entonces se empezó a sumar más gente, o sea, gente que se empezó a enterar que estaba yo haciendo cosas. Entonces llegó en eso Moy Plazola y el buen Moy y me empezó a ayudar mucho con la producción. Me produjo 2 canciones más él y me empezó a ayudar. Hicimos un live, me ayudó con la producción del live. Acabamos de hacer el show ahora en el estudio Diana, me ayudó con eso. Me ha ayudado mucho. Entonces empezó a sumar mucha gente y pues Lalito en la guitarra, que también pues es mi brother, mi hermano, y me ha ayudado muchísimo, Sonta, ni se diga. Y ya Lucy está en el bajo ahorita, toca muy chido el bajo, entonces claro. Angie en los teclados, y luego le metí las cuerdas, y bueno, empecé a armar como ya una banda más grande. Y sí. Ahora en el show pues se consolidó bien chido, así estuvo. Pues es que estuvo bien loco porque como que tú pensabas un regreso más suave y fue con todo. Yo te lo digo como lo veo desde mi película a la distancia. Habías desaparecido. Sí, no, pues no estaba. Porque no estaba en ninguna parte. Exacto, al no estar, entonces de repente regresas con todo y yo como que me dije, cabrón, ¿con quién firmó? ¿Qué hizo este cabrón? Ahora. Sí, pues la verdad es que se dieron las cosas. Digo, sí le hemos metido en todos los aspectos pila, ¿no? Sí ha sido de tiempo, pues dinerito, o sea, sí claro. Le hemos echado ganas. Pero ha sido, o sea, se ha sumado gente que está en el medio, pues Moy está en el medio, Chumino, o sea, todos están en el medio. Entonces, de hecho, Dex, que también toca con Caloncho, nos ha ayudado mucho con cosas de marketing y con buenos consejos. O sea, se ha sumado mucha gente. Y eso me ha ayudado a sentirme motivado porque pues me han dicho, oye, lo estás haciendo bien y está chido lo que estás haciendo. Va a salir en estos días una rola con Sofía Steiner. Hicimos una colaboración ahí que quedó bien chida. Está bien chida esa rola, va a salir en unos días. Me grabó unos bajos Richie Arriola. ¡Uf, qué lujo! Sí, entonces se ha sumado muchísima gente. Y la verdad es que eso me ha motivado a seguirle. Entonces ahorita, pues, ¿qué sigue? Pues voy a grabar voy a empezar a grabar el segundo disco. Segundo disco, pero el otro, a ver, dijiste que grabaste 5 canciones con Chumino. Saqué un EP de 6 canciones. Ok. Una canción no ha salido porque fue una colaboración que hice con un cuate, pero está ahorita como en el limbo, pero también está muy buena.
Y esa es la quinta canción que hice con Chumino. Pero salieron 4 de Chumino que me produjo él y 2 que no, perdón. 5, sí, son 5 con Chumino, perdón. Y una que me produjo Moy, son 6 que están en el EP. Ok. Ajá. Y la de Sofía Steiner la produjo Moy. Y está la otra que te digo que entonces... Y eso ya como sencillos. Sí, ya son sencillos. Pero ahorita lancé el EP, o sea, días después de que me presenté en el estudio, saqué el EP. ¿Cómo te fue ahí en el estudio de Ana? Bien chido. Yo vi videos y se ve poca madre, pero fíjate ¿cómo que, estuvo? Digo, en el estudio le caben 139 personas sentadas y 180 paradas. Yo me rifé por la de 180. Dije, pues a ver qué pasa, pues entre compas sin y butacas. Eso, pues, ajá. Y a las 2 semanas estuvo chido porque ya estaba sold out. O sea, a las 2 semanas antes un día un amigo me dice, oye, no me quieren vender boletos. Y yo, pues, ¿cómo que no te quieren? Y hablé, no, pues ya no hay boletos. Y yo, ¿cómo que no hay boletos? Bueno, ya pues Qué bonito, cabrón. Sí, la verdad es que sí me sentí, fue muy emotivo. O sea, independientemente de todo lo que llega a pasar en un futuro, para mí fue un sueño que le di check. O sea, sí, claro. Sí fue un momento, nos acompañó Chemín y Tibu. En los metales, estuvo convitada en que a Tibu cómo le caga que le digan los chemines. Dice, nos deberán decir los Tibus, cabrón. Los antillanes. Más grande. Sí, los antillanes. Y súper chida la vibra que traían. Chumino se trepó una canción, Moy también. Qué chingón. Y la vibra estuvo bien chida. Para mí fue un momento súper emotivo. Tuvo muchos momentos bien emotivos. Tocamos 1 hora, me aventé 2 covers y las demás fueron canciones de nosotros. Güey, pero, o sea, literal fue tu regreso a los escenarios. ¿No te habías subido a un escenario antes? Me trepé, o sea, nos invitaron hubo un festival aquí unas semanas antes, en febrero, en Put, Sao Paulo. Ajá. Se llama Festival Andante. Y ahí, o sea, fue como la primera vez que toqué, pero realmente, pues fue así como un ratito, fue media hora y vámonos. Entonces no lo tomé como tal, digo, sí estuvo muy bueno por la invitación y porque fue como el calentamiento previo, pero, o sea, ya así como, o sea, el show que yo tenía programado hacer y que yo tenía en mi cabeza fue el día del estudio de Ana. Pues es que está increíble. Me dices que vas a hacer un disco, o sea, ¿te lo estás imaginando que de 12 rolas? Pues sí, le ando tirando unas 10. ¿Cuál es el sentido, aparte de que así como que entendemos nosotros la música, tú y yo, y nuestra generación, cuál es el sentido de hacer un disco? ¿Lo ves todavía? Digo, aquí un poco jugando como el abogado del diablo, ¿eh? No, te voy a decir la verdad. A mí me gusta la idea de los discos, pero no sé si es relevante hoy en día. Pues no sé, o sea, le llamo a hacer un disco, el decirte me voy a meter a grabar. No sé si va a ser un disco o un EP o algo así. Lo que sí quiero es que traigo muchas ideas. Ya aventé las que traía y te traigo más ideas todavía. Entonces lo que quiero es consolidarlas. Tal vez con un par de productores, no sé. Chumino es un hecho que sí, seguramente Moy también se sumará. Platiqué un poco con el Orco. Entonces vamos a ver qué sale. Pero sí, puro pinche crack, cabrón. Sí, la verdad es que puro cuate que es jefe en la industria. ¿Y cómo ha sido para ti ese proceso? O sea, pues supongo que tuviste más o menos esa experiencia con Innova y con Inbox, pero sí te dejas. O sea, si llegas y dices, aquí está la rola, destrúyanla. Sí. ¿Sí? Así soy yo. Si eres muy de a huevo, calemos todo. Sabes que a mí me llama mucho la atención al escuchar que hay en otras cabezas. Sí, claro. Entonces, obviamente hay una retroalimentación, ¿no? Pero yo así de que, dale. Y me gusta mucho que aporten ideas que no pasan por mi cabeza. Claro. Entonces, yo doy como la idea principal, traigo esto en mente, esta es la tonada, esto y esto, que suena algo así, y denle. Entonces, en esa apertura creo que han salido cosas bien chidas, porque pues avientan lo que también ellos... Bueno, no es tan fácil tener esa apertura, ¿no? No está tan fácil, pero también está chido que jales esa idea que no va a pasar nunca por tu cabeza. Entonces... Sí. En un millón de años no se te hubiera ocurrido a ti. O sea, de repente dices... Wow, no lo había visto. Por aquí, ajá. Desde el ritmo de batería, ¿sí? ¿No? Que a lo mejor tú ya la presentas y un ritmo que no te habías para nada imaginado. De hecho, hay una canción en el disco que se llama Íntimo Adiós, que esa canción la había producido con Gastón, pero no me terminaba de llenar. Estaba como... Sentía que estaba muy lenta, muy aburrida, la sentía yo. Y ya la había descartado. Dije, no, esta rola no, pues ya, adiós. Y un día llego con Chumino y le digo, oye, pues traigo esta rola, pero ¿cómo ves? Y me dice, ¿me da chance de darle en su madre? Dale. Así. Y creo que si no es la que más me gusta, es una de las que más me gusta. Entonces, ese del lado creativo, pues estuvo bien chido. Tal cual. Oye, y entonces, ¿cuándo piensas hacer eso? O sea, ya está Pues ya, mira, ahorita que traigo el live que hice en el Semillero, que estaba platicando que hice un live ahí en el Semillero, grabamos ahora en diciembre. Y luego también grabé el show y traigo ahí la canción que vamos a casar con Sofía. Entonces, a partir de junio ya me voy a meter al estudio.
Junio. En junio ya. No, Ya pues es empezamos. que le entraste con todo. Oye, Sí. tu mujer estaba, o sea, ¿estaban ustedes juntos desde la época de... No, ¿No? no, ella la conocí ya los últimos años de Inbox. O sea, sí. Sí te pero conoció en eso, pero sí, ya al final. sí, al final. Ya la ¿Y conocí cómo ahí. ha sido así? O sea, si me quieres contar, ¿cómo ha sido eso? O sea, ella está ¿El apoyando regreso? full. En mi Sí. regreso, o sea, el ¿Cómo lo regreso está de la tomando música, ella? pues la verdad es que me ha apoyado bien cañón. ¿Sí? No Cañoncísimo. hay de otra, ¿no? Pues yo creo que... No podrías hacerlo. Ajá, sí, o sea, La de hecho, neta. si fuera una limitante, creo que no estaría haciendo esto. Sí, O güey. sea, y ha sido todo lo contrario. O sea, aparte que me ha ayudado en todos los aspectos, el de rifársela de veces de repente con los morros y eso. eh, o sea, Tienes dos. sí, tengo una niña de 11 y un niño de 4. Y aparte en edades El- exigentes. un niño pandemia. Ah, el pandemial. Sí, Un pandemial, un muy bien. pandemial. Y entonces, ellas no nomás se ha unado, no nomás me ha apoyado en ese aspecto, ¿no? De dale, yo aquí me quedo, o sea, me ha ayudado en los videos, o sea, ha ido a ayudarme en muchas cosas, Neta. en los vestuarios, es muy creativa, ella es diseñadora, ¿cómo se llama? De gráfica, se me fue. Ok, Diseñadora sí. gráfica. Y me ayuda mucho con todo eso de la imagen y hay que hacer esto y me ha ayudado con los videos, o sea, me ha aportado muchísimo, o sea, no nomás ha sido el rollo de la casa, de repente vente, vamos a hacer esto. Entonces, la verdad es que sí ha tenido un apoyo bien cañón de su parte. Qué chingón. Sí. Mira, muchas veces se dice, seguro lo has escuchado esta frase que dicen, no, sin prisa pero sin pausa, ¿va? Pero a veces las pausas son muy necesarias, Sí. mano. Sí te pueden... Es decir, no sé qué hubiera pasado si lo hubieras forzado. Sí, A lo mejor hubieras terminado mucho peor yo creo que sí. de harto, ¿no? Sí, y también de repente me di cuenta, digo, analizas muchas cosas en el camino, ¿no? Me di cuenta que a veces hay que dejarle cosas al destino también y que hay que dejarte llevar un poco. Entonces creo que todo pasa en su momento por algo. Y ahorita lo estoy haciendo con mucho gusto. O sea, tengo mi chamba, que es lo que me da de comer realmente, y esto es un proyecto que se lo dejo también al universo. Claro. O sea, Pase yo, lo que tenga que pasar. yo desde que empezó el día 1 y se lo he dicho a todo el mundo, mi frase fue, tengo todo que ganar y nada que perder. Claro. Y con todo el amor, Sí, además, ¿no? es lo que te iba a decir, o sea, todos los hemos hecho con mucho amor y la gente que se ha sumado lo ha hecho con amor, o sea, de verdad ha sido un proyecto que lo hemos hecho desde el corazón y así lo voy a seguir haciendo y hasta donde le dé, si me dura un año, qué chido, si me dura 10, si pasa algo, qué bueno, si no pasa nada, pues yo sigo teniendo la misma gratificación y la misma felicidad por estar haciendo esto. Aparte está increíble que estamos hablando gente de 40 y tantos, 40 y muchos ya, Sí. y que lo estemos haciendo, digo, yo te lo digo porque yo también estoy con mi rollo también personal ahí y ahora que he estado pues así como que muy en contacto con eso, porque también un poco la idea es que no se quede ahí, porque que exista, y aparte la tenemos un poquito más fácil, ¿no? Yo creo que sí, y ¿sabes qué? Yo creo que la madurez nos da también eso, ¿no? O sea, los años nos ha dado el poder tomar esa decisión y decir, pues lo voy a hacer. Claro, me refiero fácil, no sé, que no se me malentienda, fácil de que, pues es más fácil grabar, pues, Sí. para empezar, Sí, sí, ¿no? sí. Y estar en todos lados, sí. Claro, estás en Spotify y en teoría te pueden escuchar hasta en China. Sí. Pero el pedo que te Eso está oigan. bien chido. Sí, sí, sí. Pero ya hay más medios. O sea, ya hay más medios para hacer algo. Pero te digo, si pasa algo, pues tienes más posibilidades a final de cuentas. Claro. Y lo que sí creo es que ya con los años, quieras o no, pues la experiencia sí te ayuda. O sea, ya estuvimos ahí. Ya vivimos momentos, tanto tú como yo, de estar en esa época de la música, ¿no? Ajá. Y ya hemos vivido, tú lo dijiste cuando llegamos, han pasado 20 años, 25 años de cuando empezamos en este rollo. Entonces, o sea, como sea, ya tenemos otra visión de las cosas, yo creo. Sí, de alguna totalmente. manera eres por lo menos pendejo. Sí. ¿No? Por lo menos. Por lo menos, ya. Ya si no más sabio, Ajá, por lo sí. menos pendejo, ya, Sí. no, o sea, claro. Y luego, cuando pasa algo, tú que dices que lo dejas mucho al universo y eso que yo también creo, como que cuando le quitas esta tensión, suceden malas Sí. cosas. Y yo lo he comprobado en la vida. Cuando las cosas las sueltas, pasan. Pasan o no pasan, pero algo pasa. Ujú. ¿No? Claro, no se Entonces, atora. Ajá, entonces, mira, sigo teniendo la disciplina y más ahora ya a mis años, o sea, sigo haciendo esto con mucha disciplina y con el respeto que merece toda la gente que va a escuchar o va a ver un show, pero lo hago más libre, pero muy disciplinado, o sea, horarios, ensayos, me echaban carrilla porque los hice ensayar como locos y me decían,
¿qué? ¿Cuántos ensayaron muchísimas horas y muchísimos días? Y el día que tocamos les dije, valió la pena todo lo que hicimos. Valió la pena. Entonces, pero me echaban carrilla porque ensayamos mucho y decían, ¿qué? Vamos a ensayar también los domingos y no sé qué. Entonces, pero pues así soy. Entonces soy muy disciplinado, aunque lo solté, lo hago con disciplina. O sea, es algo que así soy yo. Cuando agarro un proyecto sí le echo todos los kilos. Entonces, pues a ver qué pasa, pero de que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, lo vamos a hacer. Me da muchísimo gusto verte de regreso en los escenarios. Gracias, verte también, porque hace igualmente. muchísimos años que no te veía. Y pues nada, te auguro muchísimo. La neta sí te auguro éxito. Gracias. Y lo estás haciendo bien chido, porque la imagen, todo está bien perro. Gracias por los regalos que me trajiste. No, pues, me lo voy a poner en el próximo episodio. Sí, ya lo verás. Y a mí me da mucho gusto verte, me da mucho gusto tu podcast. Te agradezco de verdad muchísimo. Estos espacios para mí valen oro. Y el que alguien, después de tanto tiempo, me invite a algo para que me vean o para que me escuchen, para mí es oro molido y te lo agradezco con todo el corazón. Vale mucho la pena y escuchar eso. ¿Tus hijos son fans? Sí. ¿Sí? Mi hija estaba un poco frustrada, pero sí, ya. ¿Por qué? Porque tenía como celo. Había un celo como de, ¿cómo tú vas a estar haciendo estas cosas a tu edad? Era como ¿En serio? Ajá, pero ahora que nos vio en vivo, cambió su visión. Aparte los trepé hay una canción que se llama Nebular, que está ahí en Spotify, que es una canción que es para ellos. Y la canción empieza cantando ella. Hay una pequeña frase donde entonces la subí a ella y a mi niño a cantar conmigo. Entonces estuvieron en el escenario conmigo también. Entonces como que todo ese rollo de sentir la adrenalina, de ver el público, de ver cómo funcionó todo el previo, todo... Y el después como que dijo, wow, está padre este rollo. De hecho, ella me dijo, quiero hacer una canción. Entonces ya como cambió su... Y a lo mejor ahí viene la otra generación. Sí, le encanta la música. ¿Sí le ves? ¿Ahí vena? Pues sí, como todo hay que pues trabajarlo, pero sí le veo. Sí trae ganas y es muy creativa. El de 4 años, aunque no creas, también se ve que va a traer ahí materia. Huevo. Ajá, le gusta, le encanta la música y agarrar los instrumentillos y eso. Pero sí, pues, ¿cómo no la va a apoyar? A huevo. Pero igual diles que estudien otra cosa, por si acaso. Sí, no, eso es un hecho. Digo, hoy en día hay más chance que te dediques a esto de lleno, ¿no? Hoy en día, neta que hasta siendo youtuber, haciendo 1000 cosas. Pero, sí. ¿no? O sea, hay más chance de hacer esto. Pero, pues, a fin de cuentas, hoy puede ser una carrera esto. Sí, sin duda. Entonces hay más elementos. Hermano, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco. Gracias por venir acá. Con todo el corazón. Venga, Gracias. Nos vemos la próxima. All right. See you.